Bueno, buenas tardes. Yo no voy a copiarme de la doctora Minchersky porque me voy a tomar los 5 minutos de cada una de las expositoras que me precedió, con lo cual tengo mínimo 45 minutos arriba de mi media hora. Salvo con la doctora Fla, que se está quejando porque faltó. Bueno, en primer lugar, en serio, agradecidísimo de la invitación, de la presencia de ustedes acá y además de participar en este panel con las expositoras, con la doctora Minchersky, con la doctora Grossman, con la doctora Lili Fla. El tema que se me invitó a hablar es los principios en el proceso de familia. Yo quiero aclarar que no es este el lugar, no es el tiempo para enjuiciar el código. Es decir, creo que lo que estamos procurando aquí en otras jornadas que se realizan a lo largo del país es explicar primero el código. Después uno verá en qué puede ser criticable o qué puede ser corregible. Yo creo que el código de Vélez-Sarsfield fue un excelente código, destacado, yo diría, en Hispanoamérica, y sin embargo debió ser corregido, debió ser modificado, y seguramente algunos cambios van a tener que sobrevenir, lo cual no quita la excelencia de la obra ni desmerece ninguno de los grandes aportes que encontramos en el nuevo código. En materia de principios, los artículos 705 a 711 regulan los principios que van a regir al proceso de familia. Por ahora tomemos proceso de familia, ahora en unos minutos van a ver por qué marco este concepto. Y esto nos está marcando, por un lado, la importancia que tiene lo procesal en el reconocimiento de los derechos que se van a debatir en un proceso de familia. En contadas oportunidades, nuestro Código Civil toma cuestiones de procedimiento. Esto es un tema que también anticipo, que es una de las cuestiones que ya ha dado lugar a algún juicio crítico respecto a la constitucionalidad del sistema, que yo no la comparto, porque desde antiguo la Corte Suprema, un viejo precedente, Correa contra Barro de 22 de junio de 1923, había señalado que el legislador nacional puede regular procesalmente cuestiones que de otro modo estarían reservadas a las jurisdicciones provinciales cuando la regulación procesal se entiende que hace a la garantía, a la subsistencia de la institución que se regula en el Código Civil. Entonces no hay ninguna cuestión constitucional que pueda merecer algún reproche por el hecho de que el Código Civil esté entrando decididamente en cuestiones procesales. Sin embargo, y esto no es una cuestión de crítica, es una cuestión de aquellos problemas que creo que vamos a tener a partir del 1 de agosto del 2015, nos vamos a encontrar con una cuestión que es, ¿qué es el proceso de familia? Porque esto parece que es algo definido, unívoco y demás, y no es así. De hecho, si reparamos en la jurisprudencia capitalina, Cámara Comercial, el juicio de liquidación de la sociedad conyugal se entiende abarcado por el fuero de atracción de la quiebra, justamente porque se considera que no es un proceso de familia. Con lo cual, me parece que apenas comienza a regir el nuevo código, algunas de estas cuestiones van a tener que ser resueltas. Además, paradójicamente, por lo menos en el ámbito nacional, sin que contemos con ese auxilio que era la interpretación plenaria, los fallos plenarios, porque como ustedes saben, el recurso de inaplicabilidad y la facultad de autoconvocarse las cámaras ha sido derogada en el ámbito nacional a través de la 26.854, 853. ¿Cuáles son los principios que contempla el nuevo Código Civil? Por un lado, la tutela judicial efectiva. Yo sé, y esto lo digo con el mayor de los respetos, que en ningún código se va a poner que se aspire a una tutela no efectiva, pero partimos de la premisa que debe ser un
un deseo y una aspiración de todos los procedimientos, aun cuando reconozco que la función del legislador no es solo regular la manera de resolver conflictos, sino que cambiar conductas o paradigmas en la forma de aplicación de la ley. Creo que lo que se debe estar refiriendo es que la solución puramente mecánica de la ley, prescindiendo de los efectos que produce, no es un principio del proceso de familia. Yo suelo contar que a veces nosotros los abogados, cuando pedimos una exclusión del hogar conyugal de alguno de los progenitores, podemos perder de vista que cuando estamos separando a esos cónyuges en razón de posibles episodios o prolegómenos de violencia, también estamos interrumpiendo el derecho de comunicación de los hijos con ese progenitor. No es que la solución de familia se acota o se limita exclusivamente a las partes que han asumido el rol de actor y de demandado. Entonces, creo que debe estar refiriéndose y que debería analizarse de otra manera la aplicación de la ley, teniendo en cuenta que el conflicto de familia afecta a la familia, no afecta solo a quienes accidentalmente han asumido los roles de peticionantes en el futuro divorcio o el rol de parte actora en cualquier otro de los procesos que se van a mantener de no mediar acuerdos con las propuestas reguladoras y demás. Segundo principio de inmediación. Estamos hablando de un principio también que es cardinal, yo diría que a todos los procedimientos, y en especial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ya lo tenemos en la 11.453 y en la 13.634, que va a reemplazar la ley. El contacto inmediato entre el juez y las personas que interesan al conflicto. Pues no nos engañemos, más allá de que todavía en algún juzgado unipersonal de familia se siga observando lo que a mi juicio es una equivocada práctica de no dejar constancia de lo acontecido en la vista de causa, lo cierto que no es lo mismo estar escuchando a los testigos y a las partes en un libre interrogatorio que leer la descripción que se hace en un acta judicial que, como decía Radbruch por ahí en una de sus más importantes obras, la forma de describirlo es propia de los poetas y esta virtud no suele encontrarse en los redactores de actas en los tribunales de justicia. Y no lo decía por la República Argentina. Con respecto a la observancia de la buena fe y la lealtad, aquí el Código deja de lado la probidad. El Código Procesal sí habla de la buena fe, la probidad, la lealtad en los debates, pero yo doy por descontado de que además de buena fe y lealtad deberá observarse la probidad, porque además hace una tutela efectiva que el proceso se resuelva por formas lícitas, por formas éticas y demás. Con respecto a la oficiosidad, aquí entramos en un tema que es novedoso, no tanto para quienes ejercen en la provincia de Buenos Aires, porque realmente ustedes tienen la caducidad de instancia, que es un recuerdo del pasado. O sea, en realidad a quien le decretan la perención o la caducidad de instancia es porque no ha ido a tribunales durante largos meses, ni siquiera para enterarse de que lo intiman a activar bajo apercibimiento de decretarle la caducidad. ¿Qué prevé el nuevo código? Que en materia del impulso procesal no es ya una facultad. El juez está sujeto al deber de impulsar los procedimientos. Estamos hablando de proceso de familia. Y está sujeto a ese deber, salvo que se trate de una contienda exclusivamente patrimonial y entre personas mayores de edad. En cuyo caso, en el ámbito nacional, el Código viene a resolver una de esas paradojas. Cuando se modifica el Código Procesal de la Nación por la Ley 25.488, la profunda reforma consiste en materia de facultades, deberes o atribuciones del juez en reemplazar lo que era una facultad del juez, ordenatoria, impulsoria, por la palabra deber. Si uno repara en nuestro Código Procesal de la Nación, va a encontrar que el juez parece tener el deber de impulsar
el paso de una etapa a otra del procedimiento o, mucho mejor todavía, el deber de probar, de producir prueba. Por supuesto que en el ámbito nacional esto no es verdad, porque es inconcebible que se tenga un régimen de caducidad de instancia y un régimen de negligencia y caducidad probatoria cuando en realidad se está diciendo que el impulso está en cabeza del juez, con lo cual las partes no tienen ya o no tendrían la carga de impulsar el procedimiento. Esto es desde la óptica del derecho procesal del Código de la Nación. Con el nuevo Código Civil, legislación a la cual deben ajustarse las legislaciones locales, provinciales, ya aquí desaparece la caducidad de instancia, ni que hablar si se tratan de contiendas en la que la relación jurídica que se debate es indisponible, cosa que aquí remarco porque creo que nosotros los abogados somos deudores de cierta lectura parcializada que hacemos de la ley. Acá se habló de la 26061, los derechos de los niños, niñas, niños, adolescentes. El artículo 2 establece la inderogabilidad, el carácter de orden público, indisponible de los derechos y garantías reconocidos por la 26061, la Convención y demás normas dictadas. Por lo tanto, estamos en un proceso inquisitivo, en el cual, aún sin esta reforma del Código, no debería haber descansado el juez en el impulso procesal porque la materia no es disponible. El mismo Código va a establecer la facultad del juez de ordenar pruebas. Recuerden que nuestro Código Civil en la actualidad, en materia de filiación, vamos a ver en el artículo 253, que el juez puede ordenar prueba de oficio, aunque las partes no hubieran ofrecido la pericia genética para probar la filiación de que se trate, el juez perfectamente puede y debe o debía haberlo hecho. Aquí el Código adopta el criterio de la facultad. Es una facultad. Acá la carga de impulsar es un deber del juez, la facultad de ordenar prueba de oficio es una atribución del juez que puede o no disponer. Por supuesto que tengamos en cuenta si no se trata de un proceso inquisitivo donde la facultad ya no es facultad, es un deber del juez. Pero en todos los restantes supuestos, el juez puede, lo cual no releva a las partes de tener que activar la producción de prueba para no perderla por negligencia o por caducidad probatoria. Otro de los principios es la oralidad. En realidad, nada de esto se define en el nuevo código. Yo creo que podemos echar válidamente mano de las leyes de procedimiento de familia de la provincia de Buenos Aires y de lo que se trata es que aquellos actos que deben ser llevados a cabo en forma oral no se sustituyan por la presentación de escritos, porque en definitiva esto conspira contra la propia inmediación. En lugar de alegar verbalmente y en presencia de un juez, presentar un escrito. Tema de la oralidad, por supuesto que con ciertos bemoles. La oralidad de la provincia de Buenos Aires con la 13.634 es incompatible, la oralidad pura, con la doble instancia que en procedimientos de familia incorporó la 13.634. Porque en realidad, ¿cómo puede la Cámara revisar los errores en la apreciación o valoración de las pruebas cuando de lo acontecido en la audiencia clave en el corazón del proceso de familia no se ha dejado constancia o solo se deja constancia luego de cierta resistencia, diríamos, a reproducir todo lo que ocurre en la audiencia a pedido de parte, y reitero, no sin cierta resistencia a volcar todo lo acontecido en la audiencia, que yo en todo caso creo que lo que abunda no daña, a diferencia de lo que sucedería a la inversa. Con respecto a facilitar el acceso a la justicia y agregue la resolución pacífica de los conflictos, yo parto de la premisa que todo proceso judicial apunta a reemplazar la violencia como modo de resolver los conflictos a través de este proceso dialéctico donde además el Estado resuelve el conflicto frente a la falta de
autocomposición de los particulares. Hubiera esperado, en lugar de esta resolución pacífica, la función conciliadora, porque no es verdad que la resolución pacífica equivalga a función conciliadora. Es decir, puede haber procesos en los cuales no haya función conciliadora, pero el proceso, en la medida que se dicta una sentencia, es de suponer que cuando un juez dicta una sentencia está resolviendo pacíficamente el conflicto de las partes, aun cuando quizás nunca haya habido una audiencia conciliatoria. El proceso de la provincia de Buenos Aires de familia es una clara muestra de un proceso estructurado a partir de audiencias, en cada una de las cuales el juez, antes el tribunal colegiado, podía ejercer esta facultad de intentar que las partes acuerden, porque resolver el conflicto es mucho mejor si lo resuelven las propias partes que si viene impuesto por el juez, con todas las implicancias que esto tiene. Otro de los principios, aquí se habló al presentarnos, es la especialización del juez. Cae de maduro que el juez de familia debe manejar ciertas técnicas y ciertas normas que no son las propias de un juez patrimonial y además teniendo en cuenta lo delicado y los intereses y los derechos que puede afectar la manera en que resuelva el conflicto el juez en este tipo de contiendas. El apoyo interdisciplinario también es por supuesto, un reconocimiento de algo que yo diría que ya se ha incorporado a nuestras prácticas judiciales en materia de procesos de familia. Velar por el interés superior del niño. El tema del interés superior del niño, y yo sé que el tiempo nos apremia, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El tema del interés superior del niño que hemos hablado acá es un tema que a mí me produce una segunda reflexión, no solo porque el juez debe resolver atendiendo al interés superior del niño, sino porque en la medida que el interés superior del niño aparece como un deber, como un principio, como una regla a observarse en un tratado incorporado en la Constitución con jerarquía constitucional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, resulta de aplicación otra de las convenciones que yo por lo menos me refiero a mí en mis épocas de estudiante en la facultad, que uno decía, ¿para qué leer ese libro de tratados internacionales o convenciones? ¿Quién va a ver alguna vez la aplicación de la Convención de Viena del derecho de los tratados? Y hoy en día sí la vamos a ver, porque la Convención de Viena, aprobada por la 19.865, contiene una norma que es capital incluso para declarar inaplicable alguna de las reformas de este Código Civil, en tanto y en cuanto prevé en el artículo 27 que ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional, local o federal en contra de los términos de un tratado. Si hace al interés superior del niño que declare el consanguíneo o afín en línea directa, por más que los códigos digan que no, el juez debe resolver aplicando este interés superior del niño, que no se agota en la simple mención que haga el código respecto de este principio, porque ¿de qué vale tener un principio que no se aplica en toda la extensión, con toda la virtualidad de lo que esto apareja? En materia de otro de los principios, el derecho del niño a ser oído, también lo hemos hablado acá, por supuesto que además atendiendo su voluntad de acuerdo con su discernimiento, con su madurez y demás. No porque el niño quiera algo hace al interés superior del niño que el juez atienda la voluntad del niño cuando quizás esa voluntad es perjudicial a su propio interés. Con respecto a la prueba, y empezamos a entrar en un terreno que yo diría de enorme interés, el Código menciona que rige el principio de licitud de la prueba. Bueno, yo parto de la premisa que ningún procedimiento judicial puede valerse de modos ilícitos para resolver lícitamente, supuestamente, un conflicto entre las personas. Habla del principio de amplitud de la prueba, el principio de amplitud de la prueba que va a precisar, aunque la doctrina ya lo ha hecho, va a precisar de definir que en caso de duda
entre producir una prueba o entre disponer la apertura a prueba o declarar la cuestión de puro derecho, el juez debe inclinarse por aquella solución que permite probar. El exceso de prueba no daña. La falta de prueba, por supuesto que sí, porque parte de la premisa que el juez ha dado por cierto un hecho cuando las partes están controvirtiendo ese hecho. Por eso que nuestros códigos prevén que el auto que declara la cuestión de puro derecho es apelable. En cambio, la resolución que dispone la apertura a prueba es inapelable porque no causa agravio. El tema del tercer principio de la flexibilidad, el código no lo explica, nuevamente hecho mano de la Ley de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, aunque uno creía que Dios atendía siempre en Buenos Aires, acá también, en Capital Federal me refiero, la Ley de Procedimiento tiene una norma que yo diría que es compleja, que es bastante compleja, que es que las partes, el demandado al contestar la demanda, el actor dentro del 5º día de contestada la demanda, puede oponerse a la prueba no solo, como dicen todos los códigos, por superflua, innecesaria, dilatoria y demás, sino por excesivamente oneroso. El medio de prueba, una pericia arquitectónica, una pericia, un tasador, es indudablemente más caro que un pedido de informes a una inmobiliaria para que me diga el valor del metro cuadrado en la zona de que se trate. Este tema de la flexibilidad no puede sino referirse al abandono diríamos racional, del principio de originalidad de la prueba. No necesariamente se va a ordenar prueba que tenga que ver con el medio natural acorde a la naturaleza de los hechos a probar, sino quizás otros medios de prueba que puedan alcanzar esa función, aun cuando no sean estrictamente o en purismo procesalmente ajustados al hecho objeto de la prueba. Con respecto a la carga, y aquí entramos en un cambio copernicano, el código prevé la figura, reconoce la figura de la carga dinámica. Quiero aclarar que esto, a pesar de los enormes estudios por ahí en Rosario, especialmente de Jorge Peirano y demás, no es el dulce de leche del derecho procesal nuestro, que lo hemos descubierto. Esto ya lo decía Bentham, 1800 y pico. Quien debe estar sujeto a la carga de probar es quien lo pueda hacer con menos gravámenes, con menos dificultades. Lo que prevé el código, pero en materia de familia, en una forma excelente, es que está sujeto a la carga de la prueba aquel que está en mejores condiciones de probar. Sin otro aditamento, a diferencia de lo que hace el mismo código en materia de carga dinámica en el capítulo de los daños y perjuicios, porque acá el 1735 entra en el juego criticable, por lo menos en mi opinión, de que el juez en el transcurso del proceso le debe indicar a las partes si vas a echar mano de la teoría de la carga dinámica. ¿Para qué? Para que el actor y el demandado puedan ampliar su prueba. Ya ahora el actor no puede descansar en que la prueba tradicional le correspondía al demandado. El juez les dice: señores, yo voy a resolver la contienda de acuerdo con la teoría de la carga dinámica, y aquí el proceso se retrotrae, porque con dispendio de economía, de trámites y de la celeridad, piensen en tutela efectiva, vuelve el proceso para atrás, permitiendo a que el actor y el demandado ajusten sus pruebas ahora en función del aviso que el juez ha hecho. Eso es lo que ocurre en la teoría de las cargas dinámicas en materia de daños. Pero en materia del proceso de familia, sin ningún aditamento, se va a aclarar. Yo había hablado de 45 minutos, estamos hablando de 5, ni siquiera 10. Voy a hacer de cuenta que no lo leí, así que seguimos. Ya terminamos en 2 minutos. Aquí, sin ningún otro aditamento, debe probar, y lo sabe ya de entrada el actor y el demandado, no aquel que el 377 del Código dice que debe probar el que afirma la existencia de un hecho que el juez no tiene el deber de conocer,
o aquel que niega no debe firmar, o que la carga le incumbe al actor. Se terminó todo esto. El actor y el demandado en un proceso de familia tendrán que ofrecer la prueba que haga su derecho, pensando y sabiendo que su aporte va a ser tomado en cuenta por el juez, que además la teoría de la carga es cuando el juez no ha podido formar su prueba. No es verdaderamente prueba, es un mecanismo de resolver el conflicto, que es quien debió probar y no probó, le resuelvo en contra. Con respecto a, no todo iba a ser un jardín de rosas en la reforma del nuevo Código Civil, y el Código prevé que los testigos, yo reitero, los testigos y los allegados, perdón, los parientes, la doctora Milczewski ya miraba, los parientes y los allegados pueden ser testigos. Y acá viene el gran problema. ¿Qué parientes? ¿Cualquier pariente? Acá entramos en un tema constitucional. El Código no dice todos los parientes, con lo cual no cabría ninguna duda que entramos en consanguíneos, en línea directa, colateral, afines, etc. En ningún momento el Código dice todos los parientes, que es de suponer que si hubiera sido la intención del legislador, en lugar de los poner todos, hubiera sido muy sencillo. Sin embargo, ya hay una opinión doctrinaria, muy inteligente por cierto, que lo critica y dice que en realidad cuando el Código habla de los parientes, está diciendo que todos los parientes pueden ser testigos, y veo que aquí alguien también acompaña esa opinión doctrinaria, pero recuerden que no vamos a tener oportunidad de debatirlo. De cualquier manera, si este era el criterio de que todos los parientes pueden ser testigos, primero, no es lo que dice el Código. Segundo, aun cuando el Código aun cuando se prescinda de esto, constitucionalmente, artículo 121 de la Constitución Nacional, los poderes no delegados por las provincias a la nación están en cabeza de las provincias. Y aquí yo no veo que lo hayan delegado porque en ningún momento pusieron todos. Yo sé que alguien me podrá decir un segundo, Kirmanovich, pero usted no dijo tutela efectiva, usted no dijo, y la doctora Milczewski ya me está marcando, preparando la crítica, esto es porque yo estoy acá para cumplir con el cupo masculino, no es por otro motivo. Si realmente este fuera el criterio, el de la amplitud, el criterio de la flexibilidad y demás, no se entiende el segundo párrafo del 711, porque aquí, para sorpresa de todos, aquí habla de que, sin embargo, el juez puede no admitir el testimonio del menor. Esto yo digo que contradice todo el sistema de nuestros ordenamientos procesales, porque hasta donde yo conocí, y seguramente mis colegas acá expositoras también, desde siempre se admitió el testimonio de la persona física que cumplía 14 años. Acá nos encontramos con que ya hay poca prueba en un proceso de familia. Ya es difícil probar los hechos que ocurren en la intimidad de cuatro paredes. A esto le agrego que dependo del juez para que me admita el testimonio de quien hasta el día 1 de agosto podían ser testigos sin crítica de nadie. La crítica del derecho procesal era por no dejarle en todo caso al juez que determine el grado de madurez de la persona que va a ser testigo. Por ejemplo, en algunas provincias admitiendo 10, en otras admitiendo 12, 13 del adolescente, pero que aquí el juez me pueda cercenar la prueba porque considera de que el menor no puede declarar, y con un segundo agregado como para decir, espere, lo de la amplitud de la prueba y lo de la flexibilidad no lo tomemos muy en serio, porque los parientes, todavía no sé qué parientes, si los que yo digo que son los que cada legislación procesal diga, o todos, como dicen algunas de mis colegas aquí presentes, todos los parientes, resulta que tampoco es demasiado serio esto, porque el pariente que no quiere declarar por algún motivo fundado, que va a ser a criterio del juez, no declara.
Ustedes dirán, Kielmanovich, esto es una crítica, a pesar de que usted de entrada dijo de que no iba a hacer críticas porque este no es el lugar, etcétera, etcétera. No, esto, bueno, Hans Kelsen no tenía razón, que había teorías puras del derecho, algo impuro tenía que haber en todo esto. Pero hay algo mucho peor que tiene que ver con la pérdida de los derechos. Recuerdan, y yo cumplo con los 5 minutos que me adicionó acá los organizadores, recuerdan que yo hablé que se va a garantizar en la importancia de estos principios porque lo procesal incide tremendamente en el restablecimiento de los derechos. Yo me pregunto, cuando uno ofrezca prueba en los procesos futuros de familia, dejemos de lado la cuestión de que sea complejo, inequívoco, cuál es el proceso de familia, ¿qué prueba tiene que ofrecer? Porque en el ámbito nacional yo tengo como regla 8 testigos en el ordinario y por un otro error de la 25.488, 8 en el sumarísimo. Pero quizás yo estoy ofreciendo en un proceso de familia 8 parientes. Entonces llega el día de la audiencia testimonial en la capital y me encuentro con que los 8 parientes, nadie arde en deseos de ser testigo, pariente o no pariente, nadie quiere perder el día, nadie quiere estar en el salón con aire acondicionado de algunos de nuestros tribunales y los 8 parientes no declaran. Entonces, o unos cuantos parientes, unos cuantos menores de edad y el juez me encuentra con que dice, no, mire, el menor, no lo judicialicemos haciéndolo declarar en este conflicto. Aclaro que en esto somos más papistas que el Papa, porque el derecho canónico admite el testimonio de los consanguíneos en línea directa de las partes. Pero hagamos de cuenta que nuestro buen juez dice, no quiero niños que declaren. Y estos parientes que han venido o han presentado un escrito, porque la oralidad no va a regir respecto de ellos. Han presentado un escrito y dicen, yo tengo razones fundadas para no declarar. Yo perdí la prueba. Y cuando se pierde la prueba y lo procesal tiene tanta importancia que se regula en un código civil para garantizar la efectividad del derecho material, ¿dónde queda el derecho material? Porque en Italia la limitación del consanguíneo, o sea, de la admisibilidad del testigo, la inadmisibilidad del testigo consanguíneo afín en línea directa fue declarada inconstitucional. Aquí disminuimos la prueba del proceso de familia. Gracias por su atención.